Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se Sí, se escucha. escucha. Excelente, empezamos entonces. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con todo lo vinculado a capacidad, a un supuesto especial, no voy a hablar de restricción de la capacidad, supuesto especial, una situación intermedia vinculada con la capacidad que se llama la inhabilitación judicial. Previo a esto, quiero decirles antes que nada que hemos dispuesto la fecha del examen. Liliana, corregime si me equivoco, creo recordar que es el día 12 o 16 lo tengo por acá, 12 o 16 de noviembre, si me dan un segundo, o si Liliana lo tiene fresco, ya lo vemos. Un segundo. Jueves 12 de noviembre. Jueves 12, exactamente. El jueves 12 es y recordame, Liliana, el primer recuperatorio. El martes 24 de noviembre. Perfecto. Sería el Entonces quedamos recuperatorio así. del primer El parcial. formato del parcial, perfecto. El formato del parcial lo vamos a ir viendo con el tiempo. Ustedes saben que esto es muy novedoso. Saben también que no es, digamos, santo de mi devoción tomar examen virtual, pero bueno, las circunstancias hacen que lo tengamos que tomar. Vamos a ver el mejor mecanismo para llevarlo a cabo. Entonces, en definitiva, el jueves 12 de noviembre, el primer parcial, y el 24, el recuperatorio. Aclarado el lío, vamos a empezar a hablar de esta institución. Una institución, en realidad, la inhabilitación judicial, que ha sufrido distintos avatares a lo largo de, digamos, de los tiempos jurídicos y de los tiempos legislativos. Yo generalmente, hoy voy a hablar solo de una institución, en realidad de una situación que es la inhabilitación. Yo generalmente la comparo con la ancianidad. He dado alguna charla vinculada con la ancianidad, muchas veces devastada jurídicamente la protección de los que se denominan ancianos en nuestro país. Pero bueno, eso lo dejamos para otra oportunidad. Vamos a abordar hoy la inhabilitación. ¿Y por qué les dije por qué lo estamos tratando en este momento? Ustedes han visto, sé que con el doctor Ricardo Valles, todo lo vinculado a capacidad, a incapacidad y a restricciones o limitaciones a la capacidad. Porque esto tiene que ver con esta situación. Y para empezar a comentar un poco la cuestión, seguramente el doctor Valles también haya hecho referencia a esto, debo decirles que en el Código de Vélez se contemplaban solamente dos situaciones, básicamente en lo que se refiere a capacidad vinculada con la aptitud mental. O estaban los sanos o estaban los enfermos, los capaces o los incapaces, cuando en realidad hay un sinnúmero de patologías, un sinnúmero de situaciones que van entre la plena capacidad y la incapacidad. Obviamente, con el nuevo Código Civil y Comercial, esto se modificó, ¿no es cierto? Y así que también se modificó todo lo vinculado a la institución de la inhabilitación. Pero yo me voy a referir en primer lugar a qué decía el Código de Vélez en materia de inhabilitación judicial. En primer lugar, vuelvo a repetir, Vélez no la reconocía en su código y es incorporada a nuestro derecho por la ley
1711, que reforma el Código Civil, como todos lo saben, en el año 1968. Y comprendía tres hipótesis: los denominados ebrios consuetudinarios y toxicómanos, los disminuidos en sus facultades y los pródigos. Los inhabilitados, para calificarlos de alguna manera, eran, digamos, una suerte de intermedio, esto que les estoy diciendo, entre la plena capacidad y la absoluta incapacidad de los dementes. Es decir, que eran personas capaces, los inhabilitados, limitadas en su capacidad de disposición. No estaban sujetos a una representación, sino a una suerte de régimen de asistencia que funcionaba para los actos de disposición y los de administración que hubiesen individualizado la sentencia. En definitiva, había tres supuestos: los ebrios consuetudinarios o toxicómanos, los disminuidos en sus facultades, decía el Código de Vélez, sin llegar al supuesto del artículo 141 del por entonces Código Civil vigente, que regulaba y definía y conceptualizaba la demencia, y los pródigos. En definitiva, tres supuestos de inhabilitación. Ebrios consuetudinarios, ¿qué significaba? Toxicómanos. Ebrios obviamente habla de ebriedad, habla de consumo de alcohol. Ahora bien, ¿qué ocurría? Puede ocurrir que un individuo tome alcohol, tome mucho alcohol, pero que esto no afecte en nada su actitud negocial, su actitud para dirigirse en la vida, su actitud para dirigirse en los negocios. Lo mismo con los toxicómanos. Puede ser que haya individuos que consuman estupefacientes, que de ninguna manera esto afecte su relación con otros, su relación civil. Así que el código refería en los consuetudinarios y toxicómanos en tanto y en cuanto estas situaciones perjudicaran la administración de su patrimonio y la disposición de sus bienes. El segundo supuesto que señalaba Vélez, se señalaba en el Código de Vélez, era el vinculado a la disminución de sus facultades. El Código decía, les mencioné ya, sin llegar al supuesto del 141, que, les recuerdo también, conceptualizaba a lo que era la demencia. Y los doctrinarios de por entonces se preguntaban si esta disminución en sus facultades aludía exclusivamente a la disminución de las facultades psíquicas, toda vez que el propio código hacía alusión a la demencia, recuerden, sin llegar al supuesto del artículo 141, o si, en cambio, era una, digamos, solución amplia, o el concepto era amplio, y no era solo disminución en sus facultades psíquicas, sino también de toda otra índole. En definitiva, había dos posiciones, una rígida, una estricta, que solamente señalaba que podía inhabilitarse judicialmente a aquellas personas que tuvieran disminuciones en sus facultades mentales, sin llegar al supuesto de la demencia, pero que en realidad esa situación perjudicara, digamos, la disposición de sus bienes, la administración de su persona o la dirección de su persona. Y por otro lado, la tesis amplia, donde se señalaba que no solo digamos, las deficiencias psíquicas eran aplicables a la disposición, sino también otro tipo de disminución de facultades que pueden ser físicas. Un individuo que sea ciego, rengo, que si lo estoy diciendo una locura, que tenga problemas motrices, pero que no tenga problemas mentales. Bueno, la legislación no lo va a proteger. Esta es la tesis amplia. Yo, por supuesto, participo de la tesis amplia muchísimas veces, más allá de que una persona tenga amplias facultades psíquicas, puede tener disminuciones físicas que perjudiquen su vida social, la comprensión de determinados actos, etc. Bien, y por último, el Código de Vélez incluye la prodigalidad, que esto le vamos a dar mucha importancia hoy. ¿Y por qué le vamos a dar mucha importancia hoy? En realidad, porque es el único supuesto que conserva como caso de inhabilitación el nuevo Código Civil y Comercial. Hoy, la inhabilitación, conforme el artículo 48 del Código Civil y Comercial, se refiere exclusivamente al pródigo. Antes de empezar con el tratamiento del pródigo, insisto, supuesto que ya mencionaba Vélez como tercer
posibilidad de inhabilitación en el artículo 152 bis del Código de Vélez a hoy, que es el único supuesto que queda, y obviamente queda por lo siguiente: tanto el caso de ebrios constitucionales o toxicomas o disminuidos en sus facultades entran dentro del concepto de capacidad limitada o capacidad restringida, ¿me entienden? Es decir, al ampliarse el concepto de capacidad restringida, al no ser exclusivamente o capaces o incapaces, y hoy incluir otra posibilidad de restricción de la capacidad, cada vez, digamos, dándole mayor autonomía, por supuesto con el sistema de apoyo, por supuesto con la protección estatal que debe brindarse, hoy solamente ha quedado como supuesto de inhabilitación el pródigo. Ahora bien, antes de entrar estrictamente a considerar la prodigalidad, o qué es la prodigalidad, qué personas pueden ser inhabilitadas por prodigalidad, quienes tienen legitimación, vamos a referirnos a cuál es la situación jurídica del inhabilitado. Por principio, esto es una pregunta de examen, ¿no es cierto? Una pregunta decisiva. El inhabilitado es una persona capaz. Es una persona capaz. La regla es la capacidad, que requiere la asistencia de un apoyo para el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y los demás actos que el juez fije en la sentencia. Volveremos en pocos minutos a explicar este tema, pero quiero que les quede claro. El inhabilitado, por principio, es una persona capaz, que requiere la asistencia de un apoyo, antes era un curador, para el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y los demás actos que el juez fije en la sentencia. Esto dice el artículo 49, volveremos sobre él. Ahora vamos a tratar de adentrarnos en la cuestión del pródigo, en el concepto de prodigalidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, la prodigalidad se define más o menos así, como profusión, desperdicio, consumo de la propia hacienda gastando excesivamente. Y todos hemos aprendido, aquellos que hoy ya peinamos alguna cana, el concepto jurídico clásico de Planiol, que decía respecto del pródigo: es aquel individuo que por desorden del espíritu o de las costumbres disipa su fortuna en gastos sin sentido. Si yo los tuviera cara a cara, les haría el mismo chiste que hago siempre cuando tocamos este tema: ¿quién de nosotros no es un pródigo? Es decir, ¿quién de nosotros no dilapida su fortuna en gastos sin sentido comprando cualquier estupidez que seguramente no necesitemos? Pero bueno, la virtualidad impide ver las caras y sacarles, aunque sea alguna sonrisa, que se las debemos para cuando nos veamos. En términos actuales, entonces, el pródigo es la persona mayor de edad que dilapida su patrimonio, que desperdicia su patrimonio, exponiendo, y esto es importante, exponiendo a su familia a la pérdida de su sustento, a la pérdida de, digamos, el patrimonio necesario para su subsistencia. En síntesis, vuelvo a repetirles, el pródigo es la persona mayor de edad que dilapida su patrimonio, lo dilapida exponiendo a su familia a la pérdida de sustento. ¿Y por qué hago hincapié en lo de familia? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se los menciono ahora. Puede ocurrir que un individuo no tenga familia, sea soltero, no tenga ascendientes, no tenga descendientes, y se le ocurra hacer actos de prodigalidad. Bueno, en ese caso, nadie va a poder, no se le va a declarar la inhabilitación judicial. Cada uno hace con su patrimonio, en este caso, lo que se le dé la gana, porque el bien jurídico protegido por la institución de la inhabilitación judicial es la familia. No es ya en este caso el pródigo puntualmente o esta persona que se va a inhabilitar, es su familia. Dilapidar, hemos hablado que Planiol decía dilapidar su patrimonio en gastos sin sentido. Significa derrochar, significa gastar más allá de lo habitual y de las posibilidades concretas de cada persona conforme a su situación económica, ¿no es cierto? De allí que no se puede, cuando el juez va a tener que evaluar si una persona va a ser o no declarada inhabilitado judicialmente, no se puede hacer un examen objetivo. Tiene que hacerse básicamente
Sí, se cortó. Ahora le aviso al doctor. Está intentando volver el profesor. ¿Me escuchan ahora? ¿Me están escuchando? Yo escucho bien. A ver los alumnos. Sí, doctor, se escucha bien. Sí, Perfecto, están buenísimo. perfecto. Recuérdenme hasta dónde llegué. Hasta dónde me escucharon, en realidad, hasta que se cortó. Hasta que empezó a hablar de dilapidar. Perfecto, perfecto. En realidad íbamos a tratar de acercarnos más al concepto de prodigalidad. Recuerden que les dije que el viejo concepto clásico de Planiol, aquel individuo que por desorden de su espíritu disipa o dilapida sus bienes en gastos sin sentido. Dilapidar es derrochar, dilapidar es gastar más allá de lo habitual. Todo lo que cuanto menos hago yo, y de las posibilidades concretas de cada persona conforme su situación económica. De allí que, esto sí me interesaba recalcar, no es posible hacer un examen objetivo. No todas las situaciones patrimoniales son idénticas, de ninguna manera. Es decir, lo que para un multimillonario puede ser un acto absolutamente ordinario, para un individuo medio puede ser un acto de dilapidación o de derroche de su patrimonio, ¿no es cierto? Lo último que quería decirles, antes de entrar ya a la disposición legal que regula la prodigalidad, es que según algún criterio, todo pródigo revela o trae consigo una personalidad alterada o disminuida, cosa que sostengo, que creo que es así. Posible que eso sea en el plano de la psicología o psiquiatría, pero no lo es desde el plano jurídico. Quien pretende la inhabilitación de un pródigo debe probar el hecho de la dilapidación de la fortuna, pero no debe acreditar ningún estado patológico de alteración mental alguna, como sí ocurre cuando estamos hablando de restricciones de la capacidad por demencia, etc. Insisto, en este caso, y más allá de que algún criterio médico, psiquiátrico, psicológico nos enseñe o nos señale que cuando hablamos de prodigalidad estamos en presencia de una personalidad alterada o disminuida, y que esto puede ser posible seguramente desde el punto de vista científico, no nos interesa desde el plano jurídico. Aquí quien pretende la habilitación de un pródigo debe probar la dilapidación, debe probar que ha gastado más allá de lo habitual, debe probar que está derrochando y perjudicando de esa manera el patrimonio familiar. Bien, ahora sí, vamos de lleno a lo que dice el Código Civil y Comercial respecto de la inhabilitación prodigalidad, que va a ser motivo de tratamiento en esta clase hasta que la concluyamos. El artículo 48 dice, antes en el Código de Vélez, yo se les mencioné, estaba regulado en el artículo 152 bis. Dice el artículo
48 del Código Civil y Comercial. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. Vuelvo, que me parece que ya lo estamos entendiendo después de lo que hemos conversado hasta el momento. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad, acuérdense, quienes dilapidan, derrochan, gastan más allá de lo habitual en gastos sin sentido, en la gestión de sus bienes, expongan a quienes, les dije yo varias veces ya, que este instituto tenía por objeto la protección familiar. Y el Código nos dice a quienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad, o, aunque sean mayores, lo agrego yo, o con discapacidad, a la pérdida del patrimonio. Tenemos entonces cuál es el objeto de la inhabilitación, es decir, darle alguna solución jurídica, judicial, mejor dicho, a este tipo de personas, que son aquellas que expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. Sigue el Código diciendo, a estos fines se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. La acción, es decir, quienes están legitimados para promover el juicio de inhabilitación, ¿a quién corresponde? Corresponde al cónyuge, convivientes y a los ascendientes y descendientes. Al cónyuge, conviviente y a los descendientes y ascendientes. En definitiva, el artículo 48, que digamos que ya teníamos una avanzada con lo que veníamos hablando respecto de lo que de lo que estábamos hablando, de inhabilitación por prodigalidad. Recuerden, hoy solamente por prodigalidad en el Código de Vélez, los otros dos supuestos que ya mencionamos. Señalamos también quiénes son, lo habíamos dicho antes, quiénes son las personas legitimadas para promover el juicio de inhabilitación y a quién afecta. La finalidad, como ya se los dije, de este instituto de la inhabilitación es la protección del patrimonio familiar. Por eso, y como ya se los adelanté, una persona mayor de edad, soltera y sin hijos podrá hacer con su patrimonio lo que se le dé la gana, lo que desee. Para que pueda declararse la inhabilitación, deben existir los beneficiarios de la disposición. Se los recuerdo, cónyuge, conviviente o hijos menores de edad o con discapacidad. De allí que el presupuesto requerido, el presupuesto para que funcione esta institución, es que la gestión de los negocios del pródigo exponga a estas personas protegidas, acuérdense, cónyuge, conviviente, hijos, etcétera, a la pérdida del patrimonio que constituye su fuente de vida, su alimento, en realidad su sustento. En el Código de Vélez se requería que el pródigo hubiese dilapidado una parte importante de su patrimonio. Así era necesario que existieran actos de prodigalidad anteriores al inicio del juicio. Ahora, en cambio, solo se requiere la exposición, es decir, el peligro inminente que se trasluce por la actitud de la persona en la que la conducta habitual comienza a desordenarse. Insisto, esto es importante también. En el Código, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Les decía que esto es importante. En el Código de Vélez, en realidad, se señalaba que era necesario que el pródigo ya hubiese dilapidado una parte importante de su fortuna. Ahora, en cambio, aunque todavía no lo haya dilapidado, solo se requiere lo que dice el código, el nuevo código, la exposición, es decir, el peligro que se traduce por actitud de la persona cuya conducta, se comienza a desordenar. Por ejemplo, supongamos que una persona comienza a ir a jugar al póker todas las noches y en la familia ve en ella un hábito extraño que, en realidad, si pierde todas las noches partidas de póker, finalmente va a perjudicar el patrimonio familiar. Bien. Personas protegidas, ya las menciona el código, vamos a hacer algunas referencias a ello. Las personas protegidas son el cónyuge, el conviviente, los hijos menores de edad o mayores con discapacidad. Empecemos con el cónyuge y el conviviente. El cónyuge se encuentra amparado, sea cual fuera el régimen de bienes del matrimonio por el cual se hubiese optado. Esto es un tema que ustedes van a
van a ver en quinto año, con el doctoral, cuando vean derecho de familia. Solo se los adelanto que conforme al nuevo Código Civil hay dos regímenes matrimoniales diferentes, aquellos que implican la unificación de los patrimonios o aquellos que por decisión de cada uno de los cónyuges al momento de contraer nupcias se mantienen los patrimonios separados. Acá esto no importa. Cualquiera sea el régimen de bienes del matrimonio por el cual se haya optado, la finalidad no es proteger, porque la finalidad no es proteger la ganancialidad de los bienes, sino la defensa del sustento familiar. Primer punto, el cónyuge. La protección del conviviente tiene el mismo sentido, ya que los convivientes se deben asistencia, ¿no es cierto? Y el amparo, este deber de asistencia, también puede tener fundamento en algún pacto de convivencia que se haya celebrado la pareja. Primer supuesto entonces de personas protegidas que hemos visto, el cónyuge y el conviviente. Vamos ahora a los hijos menores de edad. Algunos autores sostienen que en determinadas circunstancias los hijos mayores también se encuentran protegidos por la declaración de prodigalidad. Esta es una situación dudosa, casi yo se los diría a título informativo, toda vez que estos autores consideran que el artículo 658 extiende la obligación alimentaria de los padres hasta los 21 años cuando el hijo no posea recursos económicos propios. Pero bueno, esta es una opinión doctrinaria que no es unánime. Es muy sencillo entonces, hijos menores de edad, hijos menores de 18 años, son una de las personas protegidas por la institución de la inhabilitación judicial. También menciona a las personas con discapacidad, sin hacer aquí distinción de mayoría o minoría de edad. El Código aclara quiénes son consideradas personas con discapacidad. La definición de discapacidad como una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Es la misma, esto como dato de color, que adopta la ley 22.431, que se refiere al sistema de protección integral de los discapacitados. Ahora bien, debo decirles que esta definición no coincide con la que recepta la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, que considera tales a quienes tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. De todas formas, queda claro, esto es lo que me interesa que sepan, que las personas discapacitadas protegidas de la prodigalidad son aquellas que sufran deficiencias físicas o mentales y que dependan económicamente del pródigo. Esto es muy claro entonces, y así seguimos. El cónyuge y el conviviente lo vimos, hijos menores de edad, personas con discapacidad que más allá de la definición, de la conceptualización de quiénes son las personas con discapacidad, que les quede claro que las personas discapacitadas protegidas por la prodigalidad son aquellas que padecen, que sufren, que tienen deficiencias físicas o mentales y que dependan económicamente del pródigo. Los ascendientes, esto es interesante, porque el Código no menciona a los ascendientes dentro de las personas protegidas, como hacía el texto derogado, como hacía el Código de Vélez. Pero los otorga por otro lado, si estuvieron atentos cuando leí el artículo 49, se hubieran dado cuenta, pero les otorga legitimación para iniciar el proceso. Así, los abuelos de los menores desprotegidos por actos de prodigalidad de un padre viudo, podrán iniciar el juicio en beneficio de aquellos, pero no podrán iniciarlo en provecho propio. Es decir, tienen legitimación, pero no los protege la norma. Estos pueden hacerlo, como el ejemplo que les mencioné, en beneficio o teniendo casi en mira lo que ha ocurrido con los hijos de un padre viudo que se ha dedicado al juego. Claro esto entonces, personas protegidas son el cónyuge y el conviviente, los hijos menores de edad y las personas con discapacidad. Los ascendientes, omitidos, es decir, que sí figuraban en el artículo 152 bis, reforma incorporada por la ley 17711 al Código de Vélez, se incluye a los ascendientes. No se los incluye aquí, es decir, que no tienen, no están dentro de las personas protegidas, pero sí en cambio tienen legitimación para promover el juicio de inhabilitación, en los términos y con el ejemplo que les mencioné.
Vamos ahora directamente a introducirnos de lleno a los legitimados para iniciar la acción. El Código establece que se encuentran legitimados para iniciar el juicio de prodigalidad el cónyuge, el conviviente, los ascendientes y los descendientes. Nos podemos preguntar también si es posible que la propia persona que lleva adelante actos de inhabilitación pueda llevar adelante su propio pedido de inhabilitación. Ahora, debo decir que la enumeración del artículo es taxativa, pero que si lo que se busca es proteger al patrimonio familiar y el propio pródigo advierte el peligro de su conducta, no debería impedirse que promueva el proceso, aunque en este caso el juez debe darle el mismo trámite de una restricción a la capacidad solicitada por el propio interesado. Aclaremos esto entonces. Tenemos muy preciso que los legitimados para iniciar la acción son cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes. Y la pregunta del millón es, el propio pródigo en este caso, que se da cuenta de que puede llevar adelante o que hay un peligro inminente de que lleve adelante algunos actos de prodigalidad que perjudiquen el patrimonio familiar, afectando a su familia, podría pedirlo. En primer lugar, la enumeración es taxativa, porque si no el código hubiera dejado abierta la posibilidad. Ahora bien, esto no significa que deba impedirse que promueva el proceso, aunque en este caso el juez debería darle el trámite de una restricción a la capacidad solicitada por el propio interesado. Les recuerdo, yo estoy pensando el artículo, por el propio interesado en los términos del artículo 32 y 43. Bien, ¿qué ocurre hasta acá? Imaginemos que el juez verifica que se dan todas estas situaciones, se lleva adelante el proceso muy similar al de la restricción de la capacidad. El juez lleva adelante el proceso y finalmente va a dictar sentencia declarando la inhabilitación judicial de un individuo. ¿Qué ocurre cuando eso se produce? Vamos a ver. El artículo 49 regula los efectos de la declaración de prodigalidad, es decir, cuando el juez ha advertido que efectivamente la conducta de la persona denunciada es de prodigalidad, derroche en gastos sin sentido, está afectando el patrimonio familiar, el juez ha evaluado la situación, subjetivamente la situación patrimonial de este individuo y efectivamente advierte que es necesario el dictado de una resolución de inhabilitación. ¿Qué ocurre cuando esto se dicta? Se producen efectos, y vamos a ver cuáles son estos efectos. Pero vuelvo a repetirles que esto me parece muy importante, que les quede claro. Recuerden, el inhabilitado es por principio una persona capaz, que pueden ver restringida esta capacidad en algunos aspectos básicamente vinculados con los actos de disposición en los términos que lo vamos a mencionar ahora. El artículo 49 regula los efectos de la declaración de prodigalidad y dice más o menos así, que esta declaración importa la designación de un apoyo. Apoyos ustedes ya saben lo que son, y ahora vamos a volver un poquitito sobre ellos. Importa la designación de un apoyo que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia. Vamos a aclarar esto rápidamente. En primer lugar, debo decir que la persona inhabilitada es capaz, se los mencioné varias veces ya, para todos los actos que no se encuentren limitados por la ley y la sentencia. El principio sigue siendo en este caso la capacidad, aunque restringida en los términos que el propio artículo 49, que ahora lo vamos a examinar, menciona, y en lo que disponga el juez para cada caso en particular. Como lo mencioné hace un minuto, se le priva al pródigo de realizar actos de disposición. Recuerden que la norma decía, el apoyo debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición. Recordemos que son actos de disposición. Los actos jurídicos, teniendo en cuenta este criterio distintivo, se clasifican en actos de administración y actos de disposición. Aquellos actos de administración son actos de administración, para teorizarlos de alguna manera, son aquellos que implican egresos normales de bienes de un patrimonio. En realidad son actos que
tienden a mantener el patrimonio en el estado en que se encontraba o eventualmente aumentarlo. En cambio, los actos de disposición son aquellos que implican egresos anormales de bienes del patrimonio de una persona. ¿Qué significa esto? Que el inhabilitado declarado tal por sentencia no puede llevar adelante sin la asistencia del apoyo, sin ningún acto de disposición por actos entre vivos. Por actos entre vivos. ¿Qué significa esto? Sí, en cambio, podrá llevar adelante actos de disposición de última voluntad. ¿Qué significa esto? El inhabilitado podrá testar, podrá hacer testamento. No podrá hacer actos de disposición entre vivos, es decir, no podrá en todo caso vender una casa con alguna particularidad que ahora vamos a ver, pero sí va a poder, por ejemplo, testar. Volvamos a la distinción entre actos de disposición y actos de administración. Les dije que acto de disposición es aquel que altera sustancialmente la composición del patrimonio. Pero, como también les mencioné antes, toda esta cuestión es subjetiva. Imagínense lo siguiente, yo soy taxista, tengo un taxi, un solo taxi. Lo vendo porque me estoy dedicando a jugar al truco por plata. Mi taxi es la única fuente de ingreso que tengo para mí, para mi familia. Tengo convivientes, cónyuge, lo que se les ocurra. La venta de ese taxi implica claramente un acto que altera sustancialmente la composición de mi patrimonio. Es un acto de disposición. Tenía un taxi, es un acto de disposición. Ahora, si yo tengo una flota de 100 taxis, tengo 100 taxis, vendo uno para que con el dinero producido por la venta de ese taxi pueda pintar y reparar todo el resto de la flota. ¿Estoy frente a un acto que altera sustancialmente la composición de mi patrimonio? No, todo lo contrario. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy llevando adelante un acto que va seguramente a beneficiar a mi patrimonio. Van a estar más lindos los taxis, la gente los va a tomar más, van a pedir más esos taxis. Así que la distinción entre actos de disposición y otros actos, como ahora menciona el código, yo los mencionaría actos de administración, es de consideración absolutamente subjetiva. Los actos de administración, se los recuerdo, son aquellos que tienen por objeto hacer producir a los bienes los beneficios que normalmente pueden obtenerse de ellos sin alteración de su naturaleza. Bien, el juez puede limitar, es decir, claramente el juez, es decir, no puede hacer, porque así lo dispone la ley, sin la asistencia del apoyo, ningún acto de disposición en los términos que señalamos. Ahora, ¿qué pasa con los otros actos? El juez puede limitar otros actos al pródigo en su sentencia. En el régimen anterior, en el régimen del Código de Vélez, se aclaraba que solo podían limitarse los actos de administración. Ahora, las facultades del juez son más amplias e incluso todo tipo de actos. Es decir, el juez debe observar, debe examinar si efectivamente, debido a la trascendencia que puede tener un acto que no sea de disposición, un acto de administración, puede verse afectado por la realización sin el apoyo sin su apoyo por parte del código, puede realmente sacarlos de la posibilidad de que actúe libremente sobre ellos y también disponer que pueda realizarse exclusivamente con apoyo del curador. Vamos a hablar de los apoyos un poquitito. Que se le impida al pródigo otorgar actos de disposición no significa que está totalmente privado de hacerlo, pues podrá hacerlo, pues, obviamente con un apoyo que lo asista. Tanto los actos de disposición como actos de administración que proscriba el juez en la sentencia, que lo haga solo el inhabilitado, no significa que se lo pueda hacer, una obviedad, sino que puede hacerlo con un apoyo que lo asista. La asistencia que debe brindar el apoyo no necesariamente se condice con la de otorgar un asentimiento para llevar adelante el acto, sino que se aplicará por analogía, en realidad, lo dispuesto en el artículo 38 que ustedes han visto, con relación a la posibilidad de señalar condiciones de validez de los actos y la modalidad en que el apoyo va a ejercer su tarea. Como en otros casos, ustedes deben haber visto ya, de restricción de capacidad, se podrá nombrar más de un apoyo
y dentro de las medidas extrajudiciales sería conveniente, cuanto menos a mi juicio, recurrir en algunos casos a la colaboración de instituciones especializadas. Recuerden ustedes, jugadores anónimos, aquellas asociaciones vinculadas a aspectos lúdicos de la gente. Bien, hemos visto bastante ya. Vamos a ver qué pasa con el cese de la inhabilitación. Puede cesar la inhabilitación, se puede curar, puede tener asistencia psicológica y curarse de esta patología psiquiátrica, entre comillas, de la prodigalidad. El Código Civil establece que el cese de inhabilitación debe ser declarado por el mismo juez que la dispuso, puede ser decretado por el mismo juez que la dispuso. No hay en realidad en el Código una expresa remisión al régimen de revisiones periódicas de la sentencia que, ustedes lo han visto, establece el artículo 40 respecto de las restricciones de la capacidad. Pero es absolutamente lógico que ese procedimiento se aplique aquí por analogía. De allí que, si de las nuevas evaluaciones periódicas interdisciplinarias que se hagan respecto a este caso del inhabilitado, surja que este sea restablecido, podrá decretarse el cese de las restricciones a la capacidad a pedido del propio interesado, de las personas para brindarle apoyo o del Ministerio Público. En definitiva, el Código establece que, para una mera repetición de esto, establece que el cese de la inhabilitación debe ser decretada por el mismo juez que la declaró. En este caso, y en lo que se refiere a inhabilitación propiamente dicha, no hay una remisión expresa a las revisiones periódicas de la sentencia vinculadas con los aspectos de la restricción de la capacidad, pero es de una lógica absoluta que se aplique dicho procedimiento, ¿no es cierto? De allí que, aplicando ese procedimiento, puede haber nuevas evaluaciones interdisciplinarias de las que puedan surgir, que, como lo mencioné antes, que su adicción a los gastos ha terminado, que su adicción al juego ha terminado, que ya su libre administración personal y de su patrimonio no va a llevar a ningún mal puerto a su familia, así que podrá decretarse el cese de las restricciones a la capacidad a pedido del propio interesado, de las personas designadas para brindarle apoyo o del Ministerio Público. Debo decir también que puede una nueva revisación, estas revisaciones periódicas interdisciplinarias, pueden ver un mejoramiento, pero no una curación total. Esto implicaría que se le permita, si bien no se levanta absolutamente la interdicción por inhabilitación, se le permita llevar adelante por sí, sin en este caso el apoyo del curador, algunos otros actos que el juez considere que el libre ejercicio por parte del inhabilitado no lo va a perjudicar. Ahora, ¿qué evalúa el juez frente al cese, a la posibilidad de que cese la inhabilitación? El Código obliga a realizar un examen interdisciplinario que dictamine básicamente sobre el restablecimiento de la persona. Digamos que para algunos autores la exigencia resulta un tanto curiosa, dado que el pródigo, hemos dicho, no es un enfermo mental, no se exige el examen médico ni de un equipo interdisciplinario para inhabilitarlo, pero el Código lo requiere para que cese la inhabilitación. Como, digamos, que puede ocurrir que si la tendencia a la disipación, a la dilapidación del patrimonio, fuese siempre una enfermedad o alteración mental. Debemos advertir que si así lo fuera, en realidad no sería necesaria la institución en sí, sería razonable que solo se puede inhabilitar a quien tiene familia. Ahora bien, debo decir también que el equipo interdisciplinario debe pronunciarse sobre el restablecimiento de la persona, lo cual no va a ser fácil, dado que no hay un diagnóstico previo. Recuerden, aquí no se requiere, como ocurría en la restricción de la capacidad, la evaluación interdisciplinaria previa. Acá no tiene en realidad un diagnóstico previo el equipo interdisciplinario. En este sentido, algunos autores consideran que el carácter del interdisciplinario de la evaluación, digamos que deberá hacer eje en el análisis de la tutela del patrimonio familiar y si los presupuestos que sustentan esto se mantienen. Por ejemplo, el cambio de nivel económico de los beneficiarios podría influir sobre el nivel de exposición a la pérdida del patrimonio. ¿Qué significa esto? Imagínense que el cónyuge ha prosperado en un negocio determinado que permita llevar adelante el sustento familiar. Bueno, ahí se va a evaluar
a partir de un criterio, en este caso objetivo, que sería la evolución del patrimonio, o disminuir estos actos que necesitan la asistencia del curador. La inhabilitación también cesa si los beneficiarios dejan de existir, si fallecen, o de serlo por fallecimiento, por divorcio, por cese de la convivencia o por haber llegado a la mayoría de edad, o a los 25 años si forman parte de la categoría de sujetos a los cuales los padres tienen que mantener hasta esa edad. Insisto, para concluir con la clase de hoy y con inhabilitación, el cese de la inhabilitación se debe producir, debe llevarse a cabo a través del mismo juez que la dispuso, con las características que les mencioné, y más allá de que cese a raíz de la evolución favorable del inhabilitado, en los términos que les mencioné, que puede ser total, de este modo cesaría absolutamente la restricción, caería el apoyo y el individuo tendría la absoluta libertad y capacidad para dirigir su persona y administrar sus bienes, o, por otro lado, puede cesar también si dejan de existir los beneficiarios, sea por fallecimiento, por divorcio, por cese de la convivencia, o por haber llegado a la mayoría de edad, o, insisto, a los 25 años, si forman parte de esa categoría de sujetos a los cuales los padres tienen que mantener hasta esa edad. Con esto concluimos la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Si está todo claro, me alegro. Si no, me lo pueden decir. Muchísimas gracias por todo. Gracias, doctor.